Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos estado viendo. En ese resumen vamos a ver un poco de los mandos. Los siguientes mandos que vamos a ver, este es un resumen de la clase anterior, los siguientes mandos que están a continuación en la diapositiva son mandos manuales. ¿Qué quiere decir con mandos manuales? Mandos en los que interviene la mano, la mano humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el mando general, se representa así. Voy a explicar más adelante este. Empecemos por el push button. El push button es un botón, ¿no es cierto?, que se presiona para activarse. Este botón debe ser activado o está diseñado para que se active por medio del accionamiento humano, de una mano humana. Por eso tiene este gorrito de aquí, para que en ese gorrito la mano pueda accionar, ¿no? Luego tenemos el pull button. El pull button es para jalar el botón, ¿no es cierto? El de acá es para presionar, el de arriba es para presionar, el otro es para jalar. Este es para jalar. Y luego tenemos el push and pull button, ¿no es cierto? Este es para presionar, la activamos hacia abajo y luego desactivamos jalando, ¿no es cierto? Estos son los botones principales, ¿no? De aquí hay algunos que, por ejemplo, vienen el push button con enclavamiento, es decir, el push button que se queda, cuando se presiona, se queda enclavado. El push button normal, que es cuando se presiona, uno deja de presionar, vuelve a su estado natural, es como un pequeño retorno por muelle que tiene dentro del botón, ¿no es cierto? Y lo mismo con el pull button y el push and pull button es lo mismo, ¿no? Más que todo es el push button que tiene como dos variantes. Ahora, ¿por qué hay una simbología que dice general o mando general, ¿no es cierto? Manual. Porque dentro de la neumática hay ciertos elementos que se diseñan día a día de acuerdo a la necesidad de un proceso. Entonces, de acuerdo a la necesidad de un proceso, a veces de acuerdo a la necesidad de un diseño, se diseñan a veces botones que no encajan dentro del push and pull button, ¿no es cierto? No encajan dentro de estos. Por lo tanto, no hay cómo representarlos. Cuando eso sucede, se pone un mando general, ¿no es cierto? Y este mando general quiere decir que es un tipo de botón, ¿no es cierto? Pero que no es tanto como el push button o no es tanto como el pull button, pero es un tipo de mando manual, ¿ya? Entonces, por eso se pone así como general, se representa de esta manera. Eso quiere decir que agrupa a ciertos elementos que tal vez han sido diseñados, funcionan bien, pero no están dentro de la simbología neumática, ¿ya? Ahora vamos a ver esto, la palanca. La palanca es literalmente una palanca donde yo puedo mover hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados y buscar la posición que yo quiera, ¿no es cierto? Ya sea para una válvula de control. Luego tenemos el pedal, que el pedal es como un pequeño push button, pero el accionamiento del pedal tiene que ver o es para que se accione con el pie humano. El de acá, este triddle, es un pedal doble, ¿no es cierto? Es un pedal igual para accionamiento con la mano humana, pero en dos sentidos. Y luego tenemos el botón giratorio, ¿no? Que el botón giratorio es un botón que gira para activarse, ¿no es cierto? O desactivarse, ¿ya? Estos son mandos manuales, mucho ojo dentro del resumen que estamos haciendo, estos mandos manuales. Estos mandos manuales son diseñados para la intervención humana, es decir, son diseñados para que el ser humano pueda presionarlos, pueda manipularlos, ¿no es cierto? Seguido a los mandos manuales, nosotros tenemos los mandos mecánicos. Primero vamos a ver los mandos mecánicos. Los mandos mecánicos son aquellos mandos que son muy parecidos a los mandos manuales, pero la diferencia entre uno y el otro es que los mandos mecánicos están diseñados para que se activen dentro del proceso, ya sea por un actuador, no por intervención humana, sino por un actuador. Entonces, por ejemplo, tenemos el plunger.
El plunger o palpador neumático no es más que un botón de activación. Pero este botón de activación no está diseñado para que un humano vaya y lo presione, sino está diseñado para que un cilindro, ¿no es cierto? O un movimiento, puede ser una caja, puede ser un proceso, puede ser cualquier proceso, venga y se presione aquí. No está diseñado, no tiene la ergonomía, no tiene el diseño, no tiene nada para que lo presione la mano humana, sino más bien para que se presione dentro de un proceso. Generalmente para que lo presione un cilindro, ¿ya? Luego tenemos el resorte. El resorte igual es un muelle. Ustedes saben que el resorte, cuando se elonga o cuando se contrae, lo que hace el resorte es siempre intentar volver a su estado natural de reposo, ¿no? Entonces, se utiliza eso para los retornos, por ejemplo, en una válvula donde se mueve una posición y se pone un resorte, entonces el resorte hace que la válvula vuelva solita a una posición inicial. Luego tenemos el rodillo. El rodillo, mucho ojo con lo que les voy a decir, no es más que un palpador, es decir, no es más que un plunger aquí adentro, pero que tiene una bolita giratoria aquí. Entonces, ¿qué hace esa bolita giratoria? Esa bolita giratoria lo que permite es que cuando nosotros accionamos el plunger, ¿no es cierto? La única manera de que nosotros podemos activar el plunger es que el cilindro presione el plunger en esta manera. ¿Qué pasa si se intenta activar el plunger desde este punto? ¿No es cierto? Lo va a romper. El cilindro va a terminar rompiendo el plunger, el palpador, y no va a servir más, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa no es la manera de presionarla, ¿no es cierto? El plunger solo tiene esa manera de presionar. Ahora, cuando nosotros hablamos de un cilindro, el cilindro sí puede ser presionado desde este punto, también puede ser presionado desde este punto, también puede ser presionado desde este punto. Entonces, ¿cuál es la ventaja del rodillo? No del cilindro, del rodillo. ¿Cuál es la ventaja del rodillo? Es que como el rodillo es una bolita giratoria, cuando venga un cilindro, ¿no es cierto? Y de repente está más abajo, lo que va a hacer es que el rodillo comienza a girar y a lo que comienza a girar, ¡pum!, se presiona y no tiene riesgos de que el plunger o el palpador que está dentro de este sistema se rompa, se dañe, ¿no es cierto? Sino que lo podemos hacer así. Ahora, algo similar es este rodillo que se llama, el rodillo de acá se llama rodillo estrangulado o rodillo con un pequeño brazo. Este brazo permite moverse este rodillo, ¿no? De hecho, aquí hay un eje. En este punto de aquí hay un eje que permite a este brazo bajar, ¿no es cierto? Bajar hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace o lo que hace ese brazo es que yo puedo poner un rodillo aquí, ¿no es cierto? Perdón, un cilindro aquí, como también puedo poner un cilindro acá. Entonces, es un poquito, este rodillo estrangulado me da un poquito más de libertad con respecto a dónde yo puedo poner el cilindro. En cambio, acá tengo que ser un poquito más preciso y acá tengo que hacer solamente en esta dirección. Entonces, este rodillo me da un poquito más de flexibilidad donde yo pueda colocar el cilindro, ¿no? Entonces, igual ese rodillo me permite activarlo desde este punto, ¿no es cierto? Esas son un poquito las diferencias entre cada uno de estos, pero los tres vienen a ser lo mismo, ¿no? Un palpador neumático o un plunger o un palpador mecánico, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que no es manual, es decir, esto no está diseñado para que el ser humano vaya y presione, sino está diseñado para que se presione por un actuador neumático. Bien, eso con respecto a los mandos mecánicos. Ahora con respecto a los mandos neumáticos, nosotros tenemos esta partecita de aquí que para nosotros es muy importante. Cuando nosotros tengamos líneas entrecortadas, eso quiere decir que es una línea de aire o una línea de presión de aire, ¿no es cierto?, que es para pilotaje neumático. ¿Qué quiere decir pilotaje neumático? Quiere decir control. No, es como un circuito, es como cuando ustedes tienen un circuito de control, ¿no es cierto?, en electrónica, y un circuito de fuerza. Entonces, la corriente
de un circuito de control es mucho menor, ¿no es cierto?, que la corriente de un circuito de fuerza. Entonces, esto es como una corriente de control. Acá se le conoce como una línea de presión para pilotaje neumático, que es control neumático, ¿ya? Ahora, la forma en la que nosotros decimos que algo es controlado por control neumático es esta forma de aquí, ¿no? Un triángulo hacia abajo. Esa es la forma en la que nosotros decimos que esto tiene un control neumático, ¿no es cierto? Tiene un control neumático. Este triangulito con las líneas entrecortadas quiere decir línea de aire o línea de presión de aire para pilotaje neumático, ¿no es cierto? Entonces, vamos a interpretar, por ejemplo, esta simbología de aquí, ¿no es cierto? Esta simbología de aquí, si aquí tuviéramos una válvula, podríamos decir válvula controlada por pilotaje neumático, ¿no es cierto? Y esto simplemente es la entrada de aire de control neumático o pilotaje neumático. Ya, eso sería todo con respecto a lo que es aire, ¿no? Aquí tenemos una parte que es el anclaje. Me olvidé de explicarlo en la parte de mecánico. Esto es como un tipo de seguridad, ¿no? Eso es como un tipo de seguridad, lo cual me permite anclar una posición, que no se mueva de esa posición, ¿no es cierto? Entonces, estas pequeñas ranuritas, ¿no es cierto? Es un tipo de seguro, que me permite seleccionar y anclar en ese punto, ¿no es cierto? Una posición de una válvula, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es lo más común, ¿ya? Ese es el anclaje mecánico del que se había hablado en la prueba. Bien, esto es un pequeño resumen. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, en las siguientes diapositivas vamos a ver los diferentes tipos de mando. En una misma válvula, yo puedo tener más de un tipo de mando, ¿no? En una misma válvula. Por ejemplo, aquí tengo una válvula, ¿no es cierto? Con un mando, con una solenoide. Ahora, aquí tengo una válvula que tiene un mando por solenoide y un mando por pilotaje neumático, es decir, un control neumático y un control eléctrico. Tengo en la misma válvula. Ahora miren esa válvula de acá. Tengo una válvula que tiene solenoide, es decir, control eléctrico, tiene control neumático, ¿no es cierto? Y aparte tiene un control manual. Entonces, miren, tengo tres. Un control manual, control eléctrico y control neumático. ¿Ya? Acá lo mismo, miren, tengo un control manual, control neumático, ¿no es cierto? Y pilotaje neumático. ¿Ya? Acá lo mismo. ¿Listo? Entonces, en una misma válvula yo puedo tener más de un tipo de mando. Puedo tener un mando eléctrico, un mando manual o un mando mecánico. ¿Ya? ¿Qué es lo común? Lo común es que haya uno o dos mandos, ¿verdad? Uno o dos mandos. Y lo común también es que que se diseñe o que se compre, ¿no es cierto?, una válvula que se ajuste a nuestra necesidad. Que se ajuste a nuestra necesidad, una válvula que se ajuste a nuestra necesidad. Entonces, los fabricantes diseñan las válvulas o colocan los módulos que se vaya a necesitar, ¿no? Entonces, mm, ya todo hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted dice, quiero una válvula que tenga control eléctrico neumático, le dan una válvula control eléctrico neumático, una válvula usted puede pedir una válvula que tenga un control eléctrico manual, también se la dan. Entonces, lo común es que usted elija, busque y compre la válvula neumática que se ajuste a su necesidad. ¿Ya?
Bien, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría preguntar si tienen alguna inquietud. ¿No? Bien, vamos con el siguiente. Es lo que les decía, el plunger o el palpador, ¿no es cierto? Que es mecánico, solo puede accionarse cuando el cilindro lo presiona de frente. En este caso, se puede accionar cuando el cilindro lo presiona de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de frente, ¿no? Cuando tiene el rodillo. Se dan cuenta que igual hay un pequeño plunger aquí. Por eso les decía, este rodillo, ¿no es cierto? Que nosotros les explicaba aquí, no es más que un plunger con un rodillo. Entonces, esto no es más que un plunger con un rodillo. Entonces, simplemente lo que hace este rodillo es, me da un poquito más de campo de acción, o sea, que yo pueda presionar este palpador desde cualquier punto, de izquierda a derecha, derecha a izquierda o de frente, ¿no es cierto? Igual acá. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este y este, ¿no es cierto? O cuáles son las ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquí yo tengo que ser un poco preciso, un poco más preciso que acá, digamos. Aquí tengo que ser un poco más preciso que en este punto. ¿Por qué? Porque en este punto yo no puedo fallar por mucho. Yo tengo que, el cilindro tiene que atinarle al rodillo, es decir, a esta bolita, ¿no es cierto? Como sea, tiene que atinarle a la bolita. Si el cilindro viene más acá abajo en este brazo, eh, lo va a terminar dañando, va a terminar dañándose, ¿ya? En cambio acá, tengo más campo de acción, miren, tengo toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Tengo toda esta parte de aquí donde se puede accionar. Entonces, acá no hay mucha exigencia en la precisión de cómo yo coloque el cilindro. Acá sí hay un poco más y acá hay mucho más. Ahora, ¿cuál es la desventaja entre estos dos? Este se puede activar, ¿no es cierto? De derecha a izquierda. Este no se puede activar de derecha a izquierda. Este solo se puede activar de izquierda a derecha y de frente, ¿ya? Este en las flechitas que se muestran, ¿no es cierto? Y este solo de frente. Bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta tal vez? Y una pregunta, ¿qué se sabe que está ahí? ¿A qué hace referencia? La D. Ajá. Esto no le paren bola a esto. No le paren bola. Solo esto de acá les estoy explicando. Ah, ya, ok, gracias. Bien, esto es otro tipo de rodillo. Este rodillo, ¿no es cierto? Este rodillo prácticamente es un palpador con una ruedita giratoria, ¿no es cierto? Y este es un rodillo, ¿no es cierto? Este es un rodillo que cuando viene un cilindro y lo acciona, ¿no es cierto? Se baja, ¿no? Se baja. Entonces, este rodillo está aquí. Es este de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Es este pequeño rodillo que tiende a bajarse cuando el cilindro lo activa. ¿Ya? Em, Este es una palanca, como les había dicho. La palanca es totalmente manual, se puede manipular. Bien, con eso perdón, con eso habíamos terminado lo que es las formas de mando mecánico, ¿no es cierto? Todo lo que es mando mecánico habíamos terminado con esto. Y ahora vamos a ver la forma de mando eléctrico. Las electroválvulas, como ustedes ya sabrán, eh, son son solenoides que controlan una válvula, ¿no es cierto? La solenoide no es más que una bobina, la solenoide es una bobina que cuando se energiza se convierte en un electroimán. Entonces este electroimán cuando está energizado lo que hace es atraer una parte móvil. Por lo tanto podemos decir que una solenoide o una solenoide está conformada por dos partes, una parte que es fija
donde tenemos la bobina y el núcleo que produce el electroimán, y una parte móvil, ¿no es cierto?, que también se le conoce como martillo, que es la parte que se mueve, ¿no es cierto?, cuando se activa y se desactiva la solenoide. Entonces, eh, vamos a ver aquí. Nosotros tenemos esta electroválvula, ¿no es cierto? Esta electroválvula es una 3-2, 3 vías, 2 posiciones. Tenemos la vía 1, que es alimentación, la vía 3 es escape y la vía 2 es una vía de trabajo. En esta parte de aquí, nosotros tenemos un pequeño resorte. El resorte no está dibujado aquí, pero está en este punto el resorte, ¿ya? Está en este punto. Entonces el resorte está presionando todo este sistema hacia este punto para que haya sello. Entonces el resorte presiona, ¿no es cierto? El aire intenta venir y se encuentra bloqueado el aire. Entonces, ¿qué es lo que sí está haciendo en esta posición cuando la solenoide está sin activarse? Está desfogando desde 2 hacia 1, está escapando, ¿no? Cuando se activa la solenoide, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? La solenoide se activa, se convierte en el electroimán y esta parte que es la parte móvil, ¿no es cierto? Se siente atraída hacia el imán que está en estos lados de aquí. Entonces, como se siente atraída, sube, esta parte de aquí sube y sella la parte de arriba del escape. Y lo que hace es que el aire, la presión de aire que había en 1, ahora se conecta con 2, ¿ya? Y así es como funciona la solenoide. Entonces está desactivada, la parte móvil está presionada por el resorte que tiene, en este caso, ¿no es cierto? Tiene un resorte. Cuando se activa, la parte móvil se siente atraída hacia el resorte, sube la parte móvil y cambia de posición, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Desactivado, activado. ¿No? ¿Están ahí todavía? Sí. Sí. Ok. Está fácil, ¿no? Ahora, lo que les decía, yo puedo tener más de un mando, ¿no es cierto? En este caso tengo un mando eléctrico, un control eléctrico por solenoide, pero puedo tener más de un mando. Por ejemplo, puedo poner un pequeño botón, ¿no es cierto? Entonces, la forma, la simbología para poner un botón está aquí, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo un botón, que este botón, bueno, no es un botón, es un switch, ¿no es cierto? Es un switch que lo que va a hacer es cambiar desde 0 hasta 1 y es un switch mecánico, ¿no es cierto? Es un switch mecánico que va a hacer cambiar de posición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo, primero, está apagado todo, está apagado la solenoide y está apagado el switch, no está conectado, ¿no es cierto? Entonces, yo muevo el switch y con el switch, ¿no es cierto? Que se encuentra, en este caso, el switch se encuentra en este punto, si ven el punto amarillo, ahí está el switch. Entonces, yo muevo el switch y el switch de manera mecánica, ¿no es cierto? Mueve esta partecita hacia arriba. ¿Haciendo qué? Haciendo que esa parte móvil que le llamamos, usualmente se llama martillo, ¿no es cierto? La parte móvil de toda solenoide, de todo relé, se llama martillo. Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Con el switch lo mueve hacia arriba, haciendo que el aire pase desde la conexión 1 hacia la conexión 2 y selle la etapa de escape, la vía de escape, ¿no? Entonces, con el switch yo puedo mover, y aquí yo tengo los dos mandos, ¿no? El primer mando, que es un mando manual, ¿no es cierto? Que es este pequeño switch manual. Y el otro, que es, puedo dejarlo ahí, ¿no es cierto? El switch puedo dejarlo ahí y puedo activarlo a través de la electroválvula, ¿no es cierto? Entonces, a través de la electroválvula puedo activar o a través de el switch manual. Y así es como nosotros veríamos una electroválvula activada de dos formas diferentes. La primera es una activación por switch y la otra es una activación por eléctrica. Es una activación eléctrica. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
¿No? Señor Contreras, señorita Rogel, señorita Ok. Sinchiguano, eh, Dígame. Tilefa. ¿Estamos claros? Inge, Señor Gómez, dígame. sí, pasa que se me colgó ahorita el internet, no vi la última explicación, no entendí. Ya, lo que decía es que en esta válvula que estábamos viendo acá, ¿no es cierto? Donde tenemos un control eléctrico, ¿no es cierto? Ya explicábamos que esta es una electroválvula que lo que va a hacer es, cuando se enciende, jalar la parte móvil hacia arriba, ¿verdad? A esta misma válvula le puedo poner un control manual. Entonces, el control manual es mediante un pequeño switch manual. Entonces, este es un switch, ¿no? Es un switch manual. Y el switch manual funciona así. Aquí está el switch, ¿no es cierto? Miren, como en inicio está así. Cuando cambio de 0 a 1, miren, levanta esto, ¿no es cierto? De manera manual. Lo levantó de manera manual, selló la parte de escape y conectó la presión con la vía de trabajo. ¿Ya? Eso es lo que hace y así es la forma en la que se representa. Puedo activarla por una electroválvula o puedo activar por un accionamiento manual, que en este caso tengo este pequeño switch manual. ¿Ya? Esa era la explicación. Ah, ok, gracias, Inge. Ya. Bien. Con respecto a las electroválvulas, ¿no es cierto? Casi siempre se ven por módulos. Las electroválvulas se venden por módulos. Si se daña una electroválvula, no significa que haya que cambiar. Si se daña la solenoide de la electroválvula, no significa que haya que cambiar toda la válvula neumática, sino solamente la solenoide. Entonces, vienen así por módulos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, se ajustan a la necesidad o a las condiciones que nosotros tengamos. Por ejemplo, podemos tener 12 voltios DC, 24 voltios DC, 24 voltios en AC, 48 voltios en AC, 110, 120 voltios en AC o 220, 240 voltios en AC, ¿ya? Vienen de todos estos tipos y nosotros podemos elegir cuál es la que nosotros necesitamos. Entonces, eso es lo bueno de la electroválvula. Es un módulo que se puede cambiar. Más que la electroválvula, la solenoide, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? De mi parte no hay. Inge, solamente quería, o sea, es decir que la misma selenoide se la puede cambiar por diferentes tensiones, ¿no? Sí, solo tendríamos que cambiar el módulo de la solenoide, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos cambiar, tenemos una de 24 voltios DC y queremos cambiar a una de 110, solamente cambiamos el módulo, más no cambiamos la válvula neumática, ¿no? Solo la solenoide. Bien, Gracias. ya. Excelente. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo nosotros elegimos la válvula? ¿Cómo nosotros sabemos qué válvula elegir? Aquí quiero que me pongan atención porque es importante que ustedes sepan, es importante que ustedes sepan que es importante que ustedes sepan que yo puedo tener una válvula. Yo puedo tener una válvula, digamos, puedo tener una válvula 3-2, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sé cuáles son las dimensiones que yo debo elegir de esa válvula? O sea, ¿cómo sé si esa válvula va a aguantar mucho caudal o poco caudal? Entonces, yo puedo tener una válvula, ¿no es cierto?
y esa válvula puede ser pequeña, pero puedo tener un cilindro demasiado grande y esa válvula, aunque sea un cilindro de simple efecto, no va a lograr controlar el cilindro porque el cilindro maneja caudales demasiado grandes y esa válvula está diseñada para manejar caudales demasiado pequeños. Entonces, la forma en la que nosotros elegimos una válvula, puedo tener una válvula 3.2, puedo tener una válvula 4.2, puedo tener una válvula 5.2, ¿no es cierto? Sin embargo, todas estas válvulas de aquí se clasifican en diferentes dimensiones. Entonces, estas dimensiones de aquí vienen dadas por el tamaño del cilindro, por el diámetro del cilindro. Entonces, ¿cómo es el diámetro del cilindro? ¿No es cierto? Yo tengo aquí mi cilindro, ¿no es cierto? Yo tengo aquí mi cilindro y dentro del cilindro tengo mi émbolo, tengo mi vástago, ¿no es cierto? Tengo así, ¿ya? Ahora, este diámetro del cilindro va a determinar cuánto caudal yo voy a ocupar para que este cilindro trabaje, ¿ya? El diámetro interno del cilindro va a determinar cuál es el caudal que necesita ese cilindro. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan en el examen de cuánto era el diámetro del cilindro? 100 milímetros. 150 milímetros o 300 milímetros. Ah, perdón, el diámetro 150. O 300 era. Ya, vamos a suponer que era 150, ¿ya? Entonces vamos a suponer que era 150 milímetros el diámetro del cilindro que nosotros estábamos trabajando. Entonces miren, nosotros nos venimos y nos ubicamos en esta tablita de aquí. Más de 50, más de 80, más de 125 estaba aquí, ¿no es cierto? 150 milímetros. Entonces miren, un cilindro que tiene un diámetro entre esas cantidades, que es el nuestro, 150 milímetros, consume 3.000 litros por minuto, ¿no es cierto? 3.000 litros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros primero necesitamos por lo menos que la tubería, ¿no es cierto?, tenga un diámetro de unos 12 a 14 milímetros, ¿ya? Que el diámetro por tubería tenga unos de 12 a 14 milímetros. Entonces, ¿qué tal si nosotros tenemos este cilindro, ¿no es cierto? Que voy a poner que este cilindro es un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Este es un cilindro de doble efecto. Por lo tanto, este cilindro es controlado tranquilamente por una válvula 4.2, ¿no? Este cilindro es controlado por una válvula 4.2. Pero este cilindro de aquí tiene, este cilindro de aquí tiene 150 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? El diámetro de este cilindro es de 150 milímetros. Entonces, si yo cojo y digo, voy a poner una válvula 4.2, pero bien pequeñita, ¿no es cierto? Esa válvula 4.2 no va a soportar todo este caudal, porque este cilindro para trabajar necesita por lo mínimo 3.000 litros por minuto para trabajar. Y no puedo poner una válvula súper pequeña que solo me aguante 180 litros por minuto. ¿Por qué? Porque se va a dañar. Y ese daño quiere decir una serie de errores, fallas, errores, ¿cómo se dice? Una serie de errores, digámoslo así. Desencadena una serie de errores. Errores en cadena, ¿ya? Si yo pongo una válvula más pequeñita, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo un cilindro de doble efecto, tengo una válvula 4.2, pero yo tengo que ver cuál es el diámetro de mi cilindro. De acuerdo al diámetro, miro el caudal y de acuerdo al caudal voy a medir cuál debe ser mi, válvula. Entonces, la válvula está aquí, en la rosca, ¿ya? La válvula está en la rosca. Ahora,
antes de pasar a la siguiente diapositiva donde se va a entender un poco más lo que estoy diciendo, me gustaría preguntarles si es que hasta aquí, o sea, esto que acabo de explicar, está claro. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. A ver, vamos a repetir otra vez. Vamos a ver. Tengo un cilindro, ¿no es cierto? En este caso tengo un cilindro que tiene 150 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Entonces, 150 milímetros de diámetro, estamos de acuerdo que está en este punto, ¿no? Está aquí, está entre esto, ¿no? Aquí están los 150 milímetros de diámetro del cilindro, ¿no es cierto? Este es mi cilindro. Ahora, ese cilindro va a consumir un caudal de 3,000 litros por minuto, por lo menos. 3,000 litros por minuto, perdón, como máximo 3,000 litros por minuto. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que necesito una válvula que tenga un diámetro. Les decía que si, por ejemplo, en ese caso yo tengo un cilindro, ¿no es cierto? Aquí está mi cilindro. Aquí está el émbolo, aquí está el vástago, ¿no es cierto? Y este cilindro tiene... Inge, ¿sí? no está compartiendo pantalla, disculpe. Ahí sí. Ahí ya. Yo no veo, no sé. Sí, Inge. Es el servo. Sí, sí te estaba viendo. Entonces, tengo problemas, yo creo. Inge. Ya. Intentemos corregirlo, ¿ya? Bien. Me avisa Johnny, ya cualquier cosa. Ya, Inge, lo que pasa es que estoy en el teléfono ahora. Ya le... Entonces les decía que ese cilindro es un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Entonces aquí está una conexión, aquí está la otra conexión. Este cilindro lo podemos controlar con una válvula 4-2, ¿no es cierto? Este cilindro se controla con una válvula 4-2, ya está ahí, ¿no es cierto? Y tiene de diámetro es igual a 300 milímetros, ¿ya? De diámetro tiene 300 milímetros, ¿ok? Entonces, bien, nos vamos a ubicar en dónde está mi cilindro. Mi cilindro está en este punto, ¿no? Aquí, donde dice de 125 a 200, aquí se encuentra mi cilindro de 150 milímetros de diámetro. El consumo de este cilindro es máximo de 3,000 litros por minuto, ¿no es cierto? Y estas son las características que me dice que necesito en mi válvula. Y ya lo vamos a ver. Estas son las características que necesito en mi válvula. Terminando en esa rosca. Inge, Entonces, veamos qué es lo- disculpe, Inge, pero el diámetro ahí vuelta está en 300 milímetros. ¿Qué tendría que venir? ¿Tendría que ser antes? O... Ah, perdón. Es que aquí era 150 milímetros, ¿no? Es siguiendo el ejemplo de que estábamos, ¿no? 150 sí, ahí milímetros. sí. Ya, listo. Entonces, primero aquí me muestra todas las necesidades que debo cumplir en mi válvula. Entonces, por ejemplo, lo primero, necesito que el caudal, ¿no es cierto?, que va a consumir este cilindro es máximo de 3,000 litros por minuto. El diámetro de paso en milímetros, es decir, el diámetro, digamos así, de la rosca, ¿no es cierto?, debe ser de 12 a 14 milímetros, ¿ya? El paso en hilos por pulgada, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la rosca. ¿Cuántos hilos tengo por pulgada en la rosca? Debe ser 14, ¿no es cierto? El diámetro interior y el diámetro exterior en milímetros, es decir, dentro de las conexiones de las válvulas internas, deben ser respectivamente 19 milímetros
y casi 21 milímetros. Y la rosca debe ser de media pulgada, ¿ya? Estos son los requerimientos que yo debo cumplir. ¿Para qué? Para que este cilindro funcione correctamente. Así es como yo elijo mi válvula. Ahora, eso ya lo había explicado. Ahora quiero pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva quiero que ustedes se den cuenta de algo. Miren, cuando yo hablo de válvulas, de roscas, ¿no es cierto? Lo que hablábamos de roscas se refiere a este tipo de roscas. Miren, este tipo de roscas. Entonces, por ejemplo, yo tengo roscas de 1 pulgada, 3/4, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 y la rosca más pequeñita que es la M5. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, decíamos que para mi cilindro vamos a necesitar una rosca de media pulgada, ¿no es cierto? Está aquí la rosca de media pulgada. Miren, es una rosca un poco más fuerte, ¿no es cierto? Es una rosca un poco más grande, un poco más robusta, ¿no es cierto? Ya, otra cosa. Decíamos que la rosca debe tener un diámetro de 12 a 14, ¿no es cierto? Es decir, este diámetro de aquí, de la rosca, debe ser de 12 a 14 milímetros. Decíamos también que el paso de hilos por pulgada debería ser de 14, ¿no es cierto? 14 hilos por pulgada. ¿Qué quiere decir hilos por pulgada? Lo que quiere decir hilos por pulgada es que cada una de estas ranuras es un hilo, ¿no es cierto? Que en una pulgada deben haber solamente 14 hilos, no deben haber más. ¿Qué pasa si hay más hilos? Por ejemplo, cuando hay más hilos, significa que los hilos son más delgados, así como acá, miren. Mientras más hilos son más delgados. Más delgados implica que aguantan menos caudal. Entonces, ¿qué quiere decir 14 hilos por pulgada? Que sea un poquito reforzada, que sea más gruesita, ¿no es cierto? Y que sea una rosca de media, es decir, que tenga esta rosca de aquí, mi válvula. Y así es como yo defino qué tipo de válvula voy a usar. Entonces yo voy y digo, yo quiero una válvula que tenga rosca de media pulgada. Entonces las roscas de media pulgada ya vienen predeterminadas para aguantar estas características de aquí. Tienen hilos de 14, tienen 14 hilos por pulgada, tienen un diámetro de 12 a 14 milímetros, ¿no es cierto? En la rosca, aguantan presiones hasta 3000 pulgadas, ¿no es cierto? Y internamente tienen estos diámetros para paso del caudal del aire, del flujo de aire, ¿ya? Entonces, así es como yo elijo mi cilindro. Así es como yo elijo mi cilindro, con el tipo de rosca. Pero ¿cómo empiezo yo? Empiezo desde el diámetro de mi cilindro. El diámetro de mi cilindro, digamos que ahora tengo un cilindro de 300, ¿no es cierto? De diámetro. Entonces tengo un cilindro de 300 milímetros de diámetro. Entonces lo primero que voy a señalar, voy a decir, a ver, mi cilindro de 300 milímetros de diámetro puede ser cualquiera de estos. No pongamos 300 para no meternos en un lío, pongamos de 225, pongamos, ¿ya? Entonces tengo un cilindro de 225, ¿no es cierto? Entonces estoy aquí, estoy justo aquí. Entonces, ¿cuánto consume en caudal? Máximo hasta 6,000 litros por minuto. Es lo que va a consumir. Entonces, 6,000 litros por minuto. Y sé que tengo que elegir una rosca de 3/4. La rosca de 3/4 va a tener un diámetro de 16 a 18 milímetros en rosca, ¿no es cierto? De diámetro, 14 hilos por pulgada. Vamos a tener diámetros interiores y exteriores de 26 y 24, respectivamente, ¿no es cierto? Y la rosca de 3/4 se va a ver algo así, un poco más reforzada. Entonces, si yo tengo un cilindro de 225 milímetros de diámetro, necesito una válvula que tenga este tipo de rosca de 3/4. ¿Ya? ¿Está claro?
Ahora sí, ¿está claro la explicación? Sí, Sí. Sí, Inge. Ya. ¿No tienen ninguna pregunta? bueno, con respecto a lo que decía la rosca, Inge, la rosca es exactamente donde se va la boquilla, por donde que va a fluir el caudal, Sí, correcto. La dentro por donde rosca, ya. la rosca es donde se conecta la presión, es donde se conecta el cilindro. La rosca es el lugar donde nosotros ubicamos, conectamos el cilindro a la válvula o la presión a la válvula o la presión de desfogue. Esa es la rosca, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya, bien, vamos a ver, vamos a continuar, voy a borrar esto. El siguiente gráfico muestra un poco la tolerancia que yo tengo o que yo puedo permitirme al momento de elegir qué tipo de roscas voy a usar, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que yo ya determiné mi cilindro, yo ya determiné el flujo, es decir, el caudal, los litros por minuto. Entonces, sigamos con el ejemplo en el que estábamos, ¿no es cierto? Donde decíamos que nosotros tenemos un flujo de 6,000, ¿no es cierto? Tenemos un flujo de 6,000. Entonces, por ejemplo, en el flujo de 6,000, lo recomendable es una rosca de 3/4, ¿ya? En el flujo de 6,000. Sin embargo, este es un gráfico logarítmico, ¿no? Por si acaso. Entonces, lo voy a rayar. Sin embargo, aquí está la mitad, aquí está la mitad, aquí está la mitad, ¿ya? Este vendría a ser 7,000, 7K. Este vendría a ser 8K. Y este vendría a ser 9K, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy en 6,000, ¿no es cierto? Y uso 3,400. De repente me subo a 7,000 litros por minuto. En 7,000 litros por minuto sigo con una rosca de 3/4. De repente subo a 8,000 litros por minuto. En 8,000 litros por minuto sigo con una rosca de 3/4. De repente subo a 9,000. En 9,000 yo tengo esa flexibilidad. Yo tengo la flexibilidad de que yo puedo seguir trabajando con una rosca de 3/4, ¿no es cierto? En 9,000 puedo seguir trabajando con una rosca de 3/4 o de una vez ya me cambio a una rosca de 1 pulgada. Entonces, este gráfico muestra un poquito cómo yo puedo jugar, cómo se puede ser un poquito flexible hasta cierto punto, ¿no es cierto? De acuerdo con el caudal que yo tenga, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, otro punto es aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una rosca de media pulgada. Entonces, en una rosca de media pulgada, ¿no es cierto? En ese punto, en este punto, yo puedo, en ese punto que está aquí, ¿no es cierto? Que puede ser unos 2,600. Yo puedo decir, continúo con una rosca de 3/8, ¿no es cierto? En este punto. O mejor de una vez ya me cambio a una rosca de media pulgada. Ese es un poquito cómo yo puedo ir jugando con el tipo de rosca, ¿no? El tipo de rosca que yo voy a elegir. Y depende del tipo de rosca, va a ser el tipo de válvula que yo elija. ¿Ya? Depende del tipo de rosca, va a ser el tipo de válvula que yo elija. Ahora, así se eligen las válvulas. Así es como yo elijo qué tipo de válvulas voy a usar. Es decir, no solamente voy a usar una válvula de 4 vías, 2 posiciones, sino también voy a señalar que aparte de que es una 4-2, ¿no es cierto? Es una 4-2, aparte de señalar yo que es una válvula 4-2, ¿no es cierto? Voy a decir que esa válvula es una válvula que tiene rosca de media pulgada, ¿no es cierto? Entonces,
Ahí yo ya completo y digo, ah, ok, me están señalando que es una válvula 4.2, pero tiene rosca de media pulgada. Entonces, cuando ya me dicen eso, una válvula 4.2 con rosca de media pulgada, yo ya vengo y digo, a ver, vamos a buscar qué tipo de rosca es la perdón, qué tipo de válvula es la que está buscando este señor. Es una válvula 4.2 de media pulgada. Ah, es una válvula con estas características. El exterior, el diámetro exterior tiene 20.95. El diámetro interior tiene 19 milímetros. La rosca tiene 14 hilos por pulgada. El diámetro nominal de paso es de 12 a 14 milímetros y puede aguantar hasta un caudal de 3.000 litros por minuto. Y el diámetro del cilindro puede estar desde 125 a 200 milímetros de diámetro. ¿Ya? Y así es como yo defino qué tipo de válvulas voy a usar. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ya. A ver, Joana, ¿está claro? Joana Sinchihuano. Más o menos. ¿En qué punto no entendió? En el punto de que en la parte para la elección de válvulas hay varios tipos. Bueno, en la parte del último, que son prácticamente los mismos. Y el grafiquito de aquí. O sea, puedo elegir, si elegir una rosca de 3/4, o uno no afecta en nada. Perdón, ¿me puede repetir otra vez la pregunta? O sea, ¿cuál es la duda? En la tablita, ¿En esta de aquí o en la otra? no, en la otra, en la de números. Ya. Ya está, la parte última nomás. Ya, Relacionado con el gráfico, me confundí ahí. Porque usted dijo que podemos utilizar una rosca de 1 pulgada o la siguiente. ya, más que todo es en esa parte de aquí, ¿no? A ver, aquí les explicaba. Por ejemplo, si yo tengo una rosca de 3/4, esta rosca de 3/4, miren, me sirve para aguantar flujos desde más o menos unos 4.500, ¿no es cierto? 4.500 hasta más de 10.000, hasta unos, pongámosle unos 12.000 litros por minuto, ¿no es cierto? Me sirve para aguantar la rosca de 3/4, ¿ya? Entonces, el punto crítico de esta rosca está aquí, ¿no es cierto? El punto crítico de esta rosca está aquí. ¿Por qué yo elijo una y no otra? Entonces, yo en este punto, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un cilindro que solo estaba trabajando en este rango, ¿no? Hasta 9.000 litros por minuto. Entonces, estaba trabajando con una rosca de 3/4, ¿no? Porque estaba trabajando bien, o sea, estaba trabajando en los rangos permitidos, ¿no es cierto? Estaba trabajando máximo hasta aquí, ¿ya? Que es 9.000. De repente comenzó a subir. Entonces yo tengo dos opciones. Primero, si no sube mucho, le puedo seguir dejando esa rosca 3/4 porque este gráfico, ¿no es cierto? Y el fabricante, por cierto, este gráfico es un gráfico de fabricante, ¿no? Puede variar de acuerdo al fabricante, pero en este gráfico el fabricante me dice que la misma rosca de 3/4 me sirve para aguantar un flujo mayor a 10.000, ¿no es cierto? Pero si es que mi flujo ya se queda en 10.000 y sigue aumentando, yo mejor de una vez me cambio a una rosca de 1 pulgada, es decir, cambio la válvula y digo, ya, quiero cambiar la válvula a 1 pulgada, a rosca de 1 pulgada. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser más seguro, porque va a aguantar más presión, ¿no es cierto? Entonces, ese gráfico lo que me muestra un poco la flexibilidad de cómo yo puedo jugar con los valores de caudal. Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa en este punto. En este punto de aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Miren, aquí yo tengo un pequeño,
un pequeño incremento de caudal, ¿no es cierto? Donde yo podría dejar esa rosca de 3/4. O ya de una vez me paso a la rosca de media pulgada, ¿no es cierto? Entonces, en esos puntos es donde pasa eso. Miren, aquí también. Aquí también yo tengo un pequeño caudal, ¿no es cierto? Una pequeña elevación del caudal, ¿no es cierto? Que puede ser unos 4.500, donde esta rosca de media pulgada me sigue aguantando. O de una vez ya me paso a la rosca de 3/4, ¿ya? Ese es el gráfico, esta es la interpretación de este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Lo que no puedo hacer es decir, a ver, tengo una presión por acá arribísima, ¿no es cierto? Tengo una presión por acá arribísima de unos 15.000. Tengo una presión de unos 15.000 aquí, ¿no es cierto? Y de repente quiero seguir trabajando. De repente quiero seguir trabajando con esta rosca de 3/4. Tengo caudales de 15.000 y quiero seguir trabajando. Entonces ya no puedo con una rosca de 3/4. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que moverme a la rosca, a esta rosca de aquí. Tengo que moverme específicamente a esta rosca de aquí. Entonces, esa rosca de aquí, ¿no es cierto? Ya me va a permitir trabajar en 1 pulgada. ¿Ya? Esa rosca me va a permitir trabajar en 1 pulgada. ¿Listo? ¿Sí estamos claros ahí? Sí, ya más claro, gracias. Ya. Bien, Sí, ahora, Inge. ahora algo que quiero enseñarles, bueno, más que enseñarles, comentarles, es que la presión nominal, escuchen muy bien, la presión nominal de todo sistema neumático siempre va a ser 6 bares. 6 bares es la presión nominal de todo sistema neumático. Entonces, cuando les digan, ¿a cuánto trabaja tu sistema neumático? Casi siempre 6 bares, ¿ya? Puede aumentar un poquito, 6.1, 6.5, pero casi siempre 6 bares la presión nominal, ¿ya? Ahora, alguien hizo un experimento. Alguien hizo un experimento, ¿no es cierto? Aquí tengo mi depósito, aquí tengo mi compresor, ¿no es cierto? De repente alguien cogió y puso una tubería, ¿no es cierto? Puso un circuito neumático, hagámoslo más pequeño, puso un circuito neumático, ¿no es cierto? Y acá puso otra tubería, ¿ya? Entonces, aquí hay un circuito neumático. Recuerden que llamamos nosotros circuito neumático a la combinación de actuadores neumáticos con válvulas de control, ¿no es cierto? Entonces, puede ser cilindros, motores, neumáticos controlados con sus respectivas válvulas, ¿no? Y hicieron esto y en este punto midieron cuánto era la presión que teníamos. Luego midieron acá y hicieron lo mismo. Pusieron un manómetro y midieron la presión que teníamos. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? La presión nominal, ¿no es cierto? Como ya les había dicho, aquí entraba 6 bares. La presión nominal aquí entraba 6 bares. Y de repente acá casi siempre salía 5 bares. 5 bares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se concluye de todo este experimento? Lo que se concluye es que la presión, la caída de presión de todo circuito neumático es casi siempre 1 bar, ¿ya? Entonces, las conclusiones de todo este experimento es la siguiente. La conclusión es que la presión nominal de todo sistema neumático va a ser 6 bares por diseño. Es decir, por diseño nosotros tenemos 6 bares
6 bares de presión nominal en todo sistema neumático. Y a la salida del sistema neumático, nosotros siempre vamos a tener por diseño igual 1 bar de caída de presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este circuito neumático, ¿no es cierto?, se perdió 1 bar entre lo que entró y salió el cilindro, lo que desfogó el aire, ¿no es cierto? Todo esto, aquí nosotros al volver a medir la presión, ya no tenemos los 6 bares, tenemos 5 bares. Entonces, por diseño, nosotros vamos a considerar que la caída de presión va a ser 1 bar. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Sí. Ya, listo. Sí, Inge. Dato curioso es que esto lo hicieron con, ese experimento lo hicieron con agua, ¿no? No lo hicieron con aire, lo hicieron con agua. Entonces se dieron cuenta, el agua es un poquito más fácil de medir, el caudal es un poquito más fácil de medir y controlar presiones. El aire es comprimible, por lo tanto, el aire está sujeto a que si sube la temperatura, si baja la temperatura, a cambios, ¿no es cierto?, en las temperaturas. Entonces, este experimento lo hicieron con agua, ¿ya? Bien, entonces, si está todo entendido, estamos del otro lado, ¿no? Si está entendido, estamos del otro lado. Bien, vamos a pasar al siguiente tema entonces. Vamos a ver regulación, control y bloqueo. ¿Ya? Vamos a ver técnicas de regulación, de control y bloqueo. Más que todo regulación y bloqueo, ¿no? Control es un poquito de lo que ya hemos estado viendo, pero vamos a ver. Vamos a comenzar las válvulas antirretorno, ¿no es cierto? Estas válvulas antirretorno nosotros ya la conocíamos. También la conocemos como válvula de bloqueo o también válvula check, ¿ya? Válvulas antirretorno, válvulas de bloqueo o válvula check. Según su construcción tenemos de 2 tipos. El primer tipo es por una esfera, ¿no es cierto? O una bola, ¿no es cierto? Y el segundo tipo es por un cono. Entonces aquí nosotros tenemos un pequeño conito, ¿no es cierto? Este cono entra y embona en esta ranura, ¿no es cierto? Y hace un sello perfecto. Lo mismo esta bola tiene un asiento que, por ejemplo, se llama asiento de bola, ¿no es cierto? Esta esfera está sentada en un asiento de bola y hace un sello perfecto. Estas válvulas antirretorno tienen este resorte, ¿no es cierto? Que es un leve resorte que lo que hace es mantener pegada a esta esfera a este asiento de bola o mantener pegado a este cono a este asiento, ¿no es cierto? De cono. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros tenemos, voy a poner colores diferentes. Cuando nosotros tenemos la dirección de izquierda a derecha, como está en pantalla, ¿no es cierto? Así. ¿Qué es lo que hace? Como este resorte no es un resorte que tenga mucha fuerza, ¿no? Es un leve resorte, esta presión que viene de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Es mínima la que se ocupa para levantar esta esfera, ¿no es cierto? Levanta esta esfera y cuando logra levantar esta esfera comienza a pasar y por lo tanto logra pasar acá, ¿ya? Lo mismo pasa por aquí. Viene la presión del aire, levanta este pequeño cono, ¿no es cierto? Cuando ya lo levanta, el aire logra pasar en este sentido, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el aire viene en sentido contrario? Es decir, cuando el aire viene de acá para acá, ¿no es cierto? En este caso, cuando el aire viene de derecha a izquierda, ya no hay aire en el otro sentido, ¿no? Es decir, cuando el aire viene de derecha a izquierda, ya no hay presión del aire, ya no hay flujo de aire en el sentido anterior que estaba explicando, sino solamente en este sentido. Entonces, cuando viene en este sentido, el mismo aire hace que
se presiona este cono sobre este asiento, ¿no es cierto? Haciendo un sello perfecto. Entonces, como hace un sello perfecto, el aire ya no logra pasar por aquí. Ya no logra pasar por aquí cuando viene de derecha a izquierda, porque el mismo aire presiona el cono sobre esta superficie y hace un sello perfecto y ya no hay paso. Ya no hay paso. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Voy a borrar esto, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Cuando el aire viene aquí, ¿no es cierto? El mismo aire presiona a esta esfera sobre este asiento, ¿no es cierto? Haciendo que se selle perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay paso. No hay paso, ¿ya? Entonces, por eso se llama válvula antirretorno, porque usualmente solo permite el paso en este sentido, pero no en el sentido contrario. Entonces, se llama válvula antirretorno porque permite que el aire circule hacia allá, pero no se regrese. Antirretorno. Circule en un solo sentido, pero no se regrese. Ahora, estas válvulas antirretorno, se representan con este símbolo. Estas válvulas antirretorno se representan con este símbolo de aquí. ¿Ya? Entonces, este es un antirretorno de bola y este es un antirretorno de cono. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, yo tengo una pregunta. Señor Milton Ramírez, prenda la cámara, por favor. ¿Por qué se usará una válvula de bola y una válvula de cono? ¿O cuándo se usa una válvula de bola y cuándo se usa una válvula de cono? Eso iba a preguntar yo, Inge, ¿qué diferencia hay entre usar una válvula de bola y una de cono? ¿Cuál es mejor? Porque ambas sellan perfectamente, ¿no me dijo? Sí, ya, listo, es una buena pregunta, ¿no? Pero no la voy a contestar yo, la voy a pasar a Joana. Joana Lady Sinchiguano, prenda la cámara, por favor. Muy bien, Lady. ¿Cuándo cree usted que se usa la válvula de esfera y cuándo cree usted que se usa la válvula de cono? ¿Cuándo podríamos usar la válvula de cono y la válvula de bola? Porque hacen exactamente lo mismo, ¿no? Pues sí, prácticamente hacen lo mismo. Pero no le veo tanta la diferencia porque hace un sellado perfecto, ¿no? Correcto. Bien, vamos con Johnny Gómez. Johnny, prenda la cámara, por favor. Pero déjala prendida, Lady. Eso. Vamos con Inge, Johnny. no es porque en las válvulas de bola el aire circula así en una dirección y a veces mueve la bola y en la otra puede, no sé, para mi parecer se puede doblar y se daña. Donde hay vibraciones. Ya, muy bien. Sí, excelente. Ya, una es, bueno, a ver, van a dejar prendidas las cámaras y conforme vaya preguntando van a ir prendiendo las cámaras, ¿ya? La primera es que depende de la construcción, ¿no? Hay construcción donde la válvula de bola no puede ser posible. No puede ser posible porque se puede atorar, se puede atrapar, se puede, eh, por diferentes cosas, ¿no? Puede tener roce, ¿no es cierto? Entonces, por eso se pone un cono. Y lo mismo, ¿no? Hay construcciones donde el cono no puede ir porque el cono aquí tiene una figura cuadrada, entonces hay construcciones donde el cono no puede ir y necesitamos una válvula de bola, ¿no es cierto? Antirretorno de bola. Eso es la primera opción. La segunda opción es que la válvula de bola es más utilizada porque la bola no tiene un lado. Es decir, si la bola se vira un poquito, ¿no es cierto? Y se vuelve a sentar,
no pasa nada. Lo que sí pasa con el cono, si el cono se vira un poquito, ¿no es cierto? Y se vuelve a sentar, ya no encaja, ya no hace sello, ¿no? Entonces esa es una de las opciones, por qué se hace la una y se hace la otra. Tiene que ver más que todo con diseño, ¿ya? Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Señor John Contreras, ¿me puede explicar qué significa o qué hace esta válvula de aquí? Es solo esta partecita de aquí abajo. Prenda la cámara, por favor, y explicamos esa parte de acá abajo. No sé si logra apreciar, Inge. Sí, ahí está. Ahí se fue, Pero ¿no? acá vuelta me sale como que si estuviera apagada la cámara. Ahí está prendida. ¿Sí está prendida? Ahí está prendida. Ahí. Bueno, en este caso, como la parte de ahí de la válvula recibe el aire, no estaría dejando que fluya dejando que fluya el aire hacia el otro caudal, por lo que solo tiene una dirección de ingreso del aire. Ya, muy bien. ¿Sí le entendieron? Ya, lo que está diciendo John es que esa válvula de aquí solo tiene una dirección en la que el aire puede pasar por aquí, y es la siguiente, es esta. Solo en esa dirección. Si intenta pasar en sentido contrario, ¿no es cierto? No puede pasar, por lo que acabamos de No, pues, explicar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, vamos a ver, si el aire viene en esta dirección, si el aire viene en esta dirección, en la dirección de esta flechita, el aire en este punto, ¿no es cierto? En este punto toma una decisión porque puede irse por aquí o puede irse por acá. Entonces, el aire, igual que la corriente, toma el camino de menos resistencia. Entonces, el camino de menos resistencia está justo por aquí, porque este resorte es casi un resorte que no tiene fuerza, ¿no es cierto? Entonces, hace falta una pequeña fuerza, una pequeñita fuerza para levantar esta bola y que el aire pase. Entonces, el camino de menos resistencia está por este lado, cuando el aire viene en este sentido, ¿no? Está así, hacia acá. ¿Ya? Ahora expliquemos qué pasa cuando el aire viene en sentido opuesto. Cuando el aire viene en sentido opuesto, viene hasta aquí, ¿no es cierto? En este punto, aquí toma una decisión el aire. Aquí toma una decisión y dice, a ver, si intento ir hacia adelante, sello la bola, ¿no es cierto? Sello esta esfera y no puedo pasar por aquí. Entonces, cuando viene en sentido opuesto, el aire por aquí no puede pasar. Por aquí no pasa el aire. Entonces, ¿por dónde sí tiene que irse? El aire tiene que irse y tiene que circular por aquí. ¿No es cierto? Y después por aquí. Y después por aquí. Y después por aquí. Ese es el camino que hace cuando viene de derecha, ¿cierto? Desde acá hacia acá. Ahora, ¿qué pasa cuando viene por este punto? ¿No es cierto? En este punto, aquí voy a explicar, esta estructura de aquí es un tornillo. Es lo que nosotros vemos aquí, es un tornillo. Es un tornillo. Cuando este tornillo se aprieta o se aprieta, ¿cómo se dice? ¿Se aprieta o se aprieta? Apretar, se aprieta, ¿Se ajusta? se ajusta, muy bien. Cuando el tornillo se ajusta, ¿no es cierto? Esto desciende, ¿no es cierto? Esto desciende haciendo que el paso del aire sea más reducido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí yo estoy dosificando o regulando la cantidad de aire que quiero que pase, dosificando el caudal, ¿no es cierto? Y cuando esto se afloja, ¿no es cierto? Esto se levanta y comienza a pasar más aire. Entonces se ajusta, pasa menos aire, se afloja, pasa más aire, ¿ya?
Entonces, esta valvulita de aquí se le conoce como regulador de... Bien, entonces les decía que esto se llama regulador de caudal unidireccional. Regulador de caudal unidireccional. ¿Por qué? Porque solamente regula el caudal en un solo sentido. Es decir, regula el caudal, solamente se regula el caudal cuando el sentido está de derecha a izquierda. Cuando viene así, en este sentido, se regula el caudal por aquí, ¿no es cierto? Pasa por aquí, pero ya sale el caudal regulado, es decir, sale menos caudal, ¿ya? Ese es el regulador de caudal. Entonces, esta es una válvula reguladora de caudal. ¿Listo? Unidireccional, en un solo sentido. Cuando el aire circula en sentido contrario, ¿no es cierto? Cuando el aire circula en este sentido así, no se regula el caudal, sino que pasa por este punto, pasa por aquí, ¿no es cierto? Levanta la esfera, ¿no es cierto? Y logra pasar hacia acá. No se regula caudal. En cambio, la dirección de las flechitas tomates sí se regula. Esa es la válvula reguladora de caudal unidireccional, ¿ya? Vamos con la siguiente. Vamos con esta. Señor Johnny Gómez, ¿puede prender la cámara, por favor, y explicar? Una vez que ya hemos explicado, explicar qué es esta válvula de aquí. ¿Qué es esta válvula de aquí? Sí, y esa es una válvula reguladora de caudal por tornillo. Por lo que veo es bidireccional, ¿no? Que puede regular en ambos sentidos. Muy bien. Excelente. De hecho, ese es toda esta válvula. Dejemos prendidas las cámaras. Eso es todo acerca de estas válvulas, ¿no? Si podemos todos prendamos las cámaras. Eso es esa es la explicación de esta válvula. Cuando viene en este sentido, como marca el 1, ¿no es cierto? En este sentido se regula el caudal. Y cuando viene en este sentido se regula el caudal. Entonces, esta es una válvula en dos direcciones, ¿ya? En dos direcciones. ¿Tienen una pregunta hasta ahí? No me dije. ¿No? Bien. Esta válvula se le ve algo así, ¿no es cierto? Aquí está el tornillito. Este tornillo es este. Tiene prácticamente, tiene tres elementos. El tornillo donde se ajusta, el tornillo ajustable. Una vía de acceso, una vía de salida, o al revés, ¿no? Como es bidireccional, las dos pueden ser acceso y salida cada vez que se intercambie. Bien, y la otra válvula, me olvidaba de decirles, la otra válvula se ve algo así, ¿no? Igual tiene una válvula de acceso y otra válvula de salida. Pero este sí tiene un sentido, ¿no? Es decir, aquí sí, si se dan cuenta, la una viene de rosca, ¿no es cierto? La una viene de rosca, miren, la una viene de rosca aquí, y la otra viene tipo raccord. Este raccord lo vamos a ver casi al final, ¿no es cierto? Este es un tipo de conexión de manguerita, ¿no es cierto? Con manguera, donde no es enroscable, no tiene rosca, sino es como un pequeño seguro, un pequeño ajuste, se llama racores. Bien, vamos a hacer vamos a hacer la simulación de esto. Entonces vamos a abrir un pequeño, el señor Stalin Grefa está por aquí. Sí, Inge. Ya, señor Grefa, ¿dónde encuentro en el Fluid Sim, dónde encuentro los elementos de control? Es decir, las válvulas reguladoras. Perdón, los elementos de regulación. ¿Dónde encuentro las válvulas
reguladoras. Las válvulas que están ahí en el, ¿cómo es? Válvulas, muy bien. Dentro de estas válvulas, ¿dónde encuentro? En válvulas de cierre y control de caudal. Ya, muy bien. Entonces, miren, habíamos visto que la una válvula era esta, ¿no es cierto? Y habíamos visto que la otra válvula era esta, ¿ya? Entonces vamos a colocar las dos. Esta de aquí vamos a girarla. Vamos a girar 90 grados, ¿ya? Y la vamos a conectar. La una vamos a conectarla aquí. Y la otra vamos a conectarla acá. Bien, vamos a conectar esto. Si quieren pueden ir haciendo conmigo. Y vamos a poner aquí, miren, esfuerzo muscular. Esto quiere decir manual, ¿no? Entonces voy a poner ese botoncito de aquí. Y acá voy a poner que regrese por muelle, retorno por muelle. Así, miren. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta ahí ya lo tengo listo. Miren, entonces aquí me acerco y yo puedo regular la válvula. Puedo regular la válvula, ¿ya? Aquí también puedo regular la válvula. Ya. Entonces, aquí yo quiero preguntarles, ¿estará bien conectada o esa válvula, qué va a regular cuando pongámosle a funcionar? Ahorita la presión del aire está en esta línea que está más pintadita, ¿no es cierto? La pintada de azul. Y el retorno está por aquí, ¿no es cierto? Miren, y está regresando hacia acá. Voy a presionar el botón, ¿no es cierto? Miren. Voy a tener presionado el botón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión del aire, ¿no es cierto? Está entrando por aquí, ¿no es cierto? Está entrando por aquí. La presión del aire está entrando por aquí. Y está regulando, miren, aquí estoy regulando la salida del cilindro. Estoy regulando la salida del cilindro. Y cuando el cilindro regrese, el aire va a regresar y por favor fíjense en cómo esta válvula se va a accionar. Voy a soltar, fíjense aquí por favor. Si vieron cómo se abrió esta válvula y el aire, es decir, el aire pasó por aquí. El retorno del aire pasó por aquí, pero la salida del cilindro sí se reguló, ¿no? El caudal de salida sí se reguló. Ahora, acá, esa válvula va a regular tanto salida como entrada. En los dos casos va a regular. Ahora, hasta ahí. Esa sería la forma correcta en la que yo debería conectar mi válvula. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente, no? Si yo hago esto y digo, a ver, ¿qué pasa si yo giro esto 180 grados, ¿no es cierto? Ahí y lo conecto. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, cuando yo lo conecte y yo presione, miren, en mi salida no hace ninguna regulación. Cuando el cilindro sale, no hace ninguna regulación. Incluso el aire está pasando por aquí. Miren cómo la bolita se levanta. La esfera se levanta y deja pasar el aire por aquí. No está haciendo regulación, ¿no? El aire está pasando por aquí, no está haciendo regulación. Y cuando suelto, de regreso sí hace regulación, ¿no? Entonces, esta no es la forma correcta. La forma correcta sí es esta forma de acá. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Es necesario ponerlas esas dos válvulas? Las dos, perdón. ¿Es necesario poner las dos válvulas? Ya, en este caso las estoy poniendo por un tema de explicación. Pero las válvulas en realidad solo se van a poner cuando se especifique. La salida debe ser, la velocidad de salida del cilindro debe ser controlada. Ahí se debe poner estas válvulas, ¿ya? En caso contrario, no es necesario ponerlas.
Pero necesariamente van las dos. No, 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 no. No necesariamente van las dos. Podemos decir, necesitamos controlar la velocidad de salida, ¿no es cierto? Entonces ponemos esta válvula. Y si digo, necesitamos controlar la velocidad de entrada, entonces si es que yo digo, necesitamos controlar la velocidad de entrada, entonces el retorno, ¿no es cierto?, del cilindro, entonces ahí hacemos lo siguiente. Podemos poner esta válvula y lo ponemos así, ¿no? Entonces, ahí va a funcionar. Ahí va a funcionar así. Miren, tanto de salida como de entrada. ¿Ya? Ahí, veamos, ahí controla la salida. Y el retorno también controla, ¿no? Ahí estaría, controlada la salida y el retorno. Listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez?